Pasamos a otras menciones vinculadas a la invitación para la primera entrevista de este programa, porque nos acompaña Sandra Libonati, que es la titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, o sea, la SENACLAFT, que es una dependencia que está dentro de la estructura de la Presidencia de la República. Sandra Libonati es contadora pública por la Universidad de la República, magíster en finanzas por la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires, Argentina, docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la UDELAR en certificación de prevención de lavado de activos y se desempeñó desde 1986 en el Banco Central del Uruguay, llegando a ser jefa de la Unidad de Control de Lavado de Activos. Y ya está en la mesa de Café La Diaria en la que hacemos habitualmente este programa. Bienvenida, Sandra, es un gusto recibirte. Bueno, buenos días a la audiencia, buenos días Martín y muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar acá. Por favor, recién yo hice un repaso breve de tu trayectoria, a nivel de tus conocimientos, de tu preparación, de lo que estudiaste y después ya de tu etapa laboral, tanto a nivel académico como en distintas funciones como funcionaria pública y ahora como funcionaria que está ocupando un cargo jerárquico de confianza política, digamos. Se habla mucho cuando se analiza la problemática del lavado de activos del concepto de percepción de riesgo. ¿Cómo ha cambiado esa percepción de riesgo en Uruguay si comparamos los primeros tiempos en los que vos te empezaste a familiarizar con todo esto, dada la trayectoria recién mencionada, y este presente, este 2026? Bueno, yo creo que ha cambiado, sí, la percepción de riesgo allá por el 2008, cuando yo comencé con el tema en el Banco Central, particularmente en la UIAF. Digamos que repitamos, ¿qué es la UIAF? La UIAF es la Unidad de Información y Análisis Financiero que funciona en la órbita del Banco Central y que básicamente su rol es la recepción de reporte de operaciones sospechosas, análisis de transacciones, la cooperación internacional y el vínculo con la Fiscalía, con los casos que le reporta y atendiendo a las solicitudes puntuales también de todo el Ministerio Público. Así que en el 2008 ya te desempeñaste en esa unidad. Sí, en ese momento se crea lo que era la unidad de control de lavado de activos, que era para supervisar al sistema financiero, porque no existía una unidad específica y bueno, cuando se crea con mi llegada allí a esa unidad, en ese momento el contador Espinosa, que posteriormente fue secretario antilavado, era el que estaba a cargo de la UIAF. Y bueno, en ese momento no estaba concentrada la supervisión en todo el sistema financiero, en bancos, el mercado de valores, las empresas de seguro, todo lo que integra el sistema financiero supervisado por el BSU. Y realmente en ese momento justo Uruguay aprueba también una modificación legislativa y llegamos justo en el momento que había que implementar por parte de las instituciones esa normativa y veíamos que no había, incluso en los bancos, aún siendo bancos internacionales, había mucha problemática internacional. Gafi, no tenía las exigencias que tiene al día de hoy. Entonces, fueron momentos donde hubo que hacer un encauce con las instituciones financieras. Y creo que sí, que hay una mayor percepción del riesgo, pero ¿cuál es el punto? El riesgo también se modificó. ¿Por qué? Creciente. Principalmente, nosotros tenemos una serie de delitos, tanto a nivel local, regional e internacional, que han crecido sustancialmente. En el tema regional, ni que hablar, el narcotráfico, el crimen organizado, las estafas. En América tenemos distintas situaciones que algunas no se dan en Uruguay, como las tratas de personas, no se dan en los niveles que se dan en otros países de Latinoamérica. Entonces eso, bueno, en Europa también claramente el tema del narcotráfico tomó otra relevancia y Gafi subió sustancialmente su vara. Entonces, si bien puede haber una percepción mayor del riesgo existente, el riesgo también creció sustancialmente. Claro. En esa misma línea. El escenario entonces ha ido cambiando, la percepción del riesgo se tiene que adaptar justamente a esos fenómenos nuevos. Y bueno, ya en un marco digamos, de cercanía con los problemas actuales, en 2023, o sea, durante el gobierno pasado, se conocieron los resultados de una evaluación nacional de riesgos, ¿no? Y allí se identificaron una serie de áreas críticas, ¿no? Y en función de esos resultados, ya bajo el actual gobierno, Uruguay presentó, esto fue el año pasado, en 2025, una nueva estrategia nacional
contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y también la proliferación de armas de destrucción masiva, que está vigente y que lo estará hasta el año 2030, cuando asumirá un nuevo gobierno y tiene 22 objetivos estructurados en 5 capítulos. ¿Cuáles son los puntos centrales que esa nueva estrategia aborda? Bueno, te diría que si nosotros recorremos la estrategia, recorre todo lo que es el sistema preventivo en todos sus componentes. Pero si tuviera que resumirlo, diría que el punto de la coordinación y el rol de los distintos agentes del Estado que participan en el sistema preventivo, el rol de los sujetos obligados, el tema de los recursos y los riesgos presentes y las evaluaciones sectoriales que hay que realizar de riesgo, diría que son los temas centrales en esa evaluación. Y la coordinación es un aspecto, diría que recorre a lo largo de todo lo que es la estrategia. El cambio que hay que, la vuelta de tuerca que hay que darle a la coordinación nacional. Sí, uno de los capítulos, el segundo, se titula Coordinación y Cooperación Interinstitucionales. Justamente, esta es una entrevista para ir aclarando términos, porque hay mucho lenguaje técnico. Sí, ¿no? Claro. En esta temática, recién te pregunté qué era la UIAF. Ahora te pido que definas rápidamente qué hay que entender cuando se habla de sujetos obligados, que es un término, digamos, una expresión muy común cuando vienen personas a hablar de estos asuntos, que yo creo que, o tengo la impresión de que no se maneja masivamente. ¿Qué es? Son personas físicas, o en general son personas jurídicas, pero también pueden ser personas físicas que la ley designa como personas que tienen que tener un sistema preventivo por el tipo de transacciones que realizan, por lo que es su negocio, tienen que tener un sistema de prevención, realizar lo que es la debida diligencia del cliente, como normalmente se conoce, conocimiento del cliente, que le permita detectar que existen o no operaciones que resultan sospechosas. Y en caso de existir operaciones sospechosas, tiene que reportarla a la entidad que recién mencionábamos, la UIAF, que funciona dentro del Banco Central. ¿Esos sujetos obligados son profesionales o no necesariamente? Dentro de los sujetos obligados distinguimos sector, lo que conocemos en nuestra jerga local, sector financiero y sector no financiero. El sector financiero son todos aquellos que están bajo la supervisión y la órbita del Banco Central. Instituciones bancarias. Sí, pero hay mucho más. Hay más que y eso me gustaría después también como aclarar, porque lo circunscribimos a los bancos, pero tenemos mercado de valores, tenemos todo el sistema de pago que nosotros podemos ver la información del Banco Central, cómo se ha incrementado lo que es la operativa a través de este tipo de empresas, voy a decir, las de dinero electrónico, por ejemplo, eso también es sistema financiero. El mercado de valores, un corredor de bolsa, bueno, no me quiero extender en esto. Y después tenemos lo que nosotros conocemos como los sujetos obligados del sector no financiero. Ajá. Y ahí, dentro de los obligados del sector no financiero, es que tenemos profesionales u organizaciones profesionales que realizan determinadas actividades, como pueden ser los escribanos, los abogados y los casinos, que no son estrictamente profesionales, otro tipo de entidades que por el tipo de actividad que realizan se entiende que por el riesgo que tienen que ser sujetos obligados. ¿Eso les carga a las inmobiliarias también, por ejemplo? Sí, a las inmobiliarias, a los promotores inmobiliarios, podríamos hablar de todos y cada uno de ellos, pero para no extenderme, es una lista que está estipulada en los organismos internacionales y nosotros la hemos tomado en lo pertinente, ¿no? En esta nueva estrategia contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, ese es el nombre, ¿no? Es un nombre extenso y pretencioso, ¿no? Pero finalmente de lavado de activos, creo, es de lo que por lo menos en Uruguay como problema hablamos más y el que está efectivamente más presente, ¿no? Generando distintas dificultades. Entonces, en esa estrategia, ¿cuánto pesa el proyecto modificativo de la ley integral contra el lavado de activos, que anteayer se discutió en la Cámara de Representantes en sesión plenaria, fue enviado ya hace muchos meses por el actual gobierno en tanto proyecto de ley, y que todavía tiene pendiente la última consideración, discusión y votación en el Senado?
Exacto. Hay varios, la mayor parte de los puntos que fueron incorporados en la propuesta de ley que partió de iniciativa del Poder Ejecutivo, están considerados, formaban parte de lo que es la estrategia. Incluso la propuesta del Poder Ejecutivo fue antes de la aprobación de la estrategia, porque eran elementos que no había mucho para discutir en el sentido, sí se discutió en la comisión coordinadora, el proceso de la propuesta de ley fue un proceso integrado entre todas las entidades que conformamos la coordinación nacional en la comisión coordinadora. La CENACLAF tuvo un rol relevante en esa propuesta, analizando todos los cambios regulatorios que correspondía realizar para tomar en cuenta las observaciones que nos habían hecho los evaluadores en 2019, para los cambios que en los estándares internacionales había habido en estos 5 años, para ver los riesgos que estábamos identificando, una serie de elementos, y bueno, ni que hablar lo que en la propia evaluación de riesgo teníamos. Entonces se incorporó allí en esa propuesta, además de otros que hay que decirlo también, que había ya una propuesta ajustando la ley al Código del Proceso Penal, y también esas incorporaciones había que realizarlas. Pero a mí me gustaría precisar que si nosotros leemos y vemos lo que es la Evaluación Nacional de Riesgo y lo que es la estrategia, no vamos a encontrar que la ley por sí pegue tan significativamente en los cambios en el sistema que Uruguay se tiene que dar para prevenir estos delitos. Diría que son herramientas, nuevas herramientas, ajustes que hay que incorporarlos porque los delitos van cambiando, porque hay que ajustarse a la normativa internacional, pero por eso te marcaba al principio que hay un elemento que es fundamental, que es cómo funcionamos, cuán efectivos somos, cómo aplicamos esas herramientas, que es un término que se utiliza a nivel internacional, que es la efectividad y cómo finalmente te miden. Y para decirlo en un lenguaje que la audiencia, por lo que hablabas recién de la complejidad a veces de los términos, ¿no? La efectividad es que haya procesamientos, que haya incautaciones de bienes provenientes del lavado de activos, incluso del financiamiento del terrorismo y por suerte de la proliferación, no lo tenemos presente. Entonces, esa es la efectividad. Hay un sistema que funciona coordinadamente, que parte de un sujeto obligado, que identifica transacciones, de organismos que tienen también un rol en la investigación y en detectar operaciones, una fiscalía y un ministerio el del Interior que investiga casos, y eso después se transforma en enjuiciamientos y incautaciones. Y eso es la efectividad. Porque después tenemos situaciones intermedias cuando hablamos de la efectividad. ¿Cuántos reportes realizan los sujetos obligados que hablábamos? Son muchos, son pocos, pero eso es el input para que un sistema funcione, ¿no? Entonces, la efectividad, para que nos entiendan cuando hablamos a veces en jerga que es demasiado técnica, es eso. Bien. Es eso. Ya iremos a hablar, por ejemplo, de la cantidad de condenas por delitos vinculados al lavado de activos, que para mucha gente es muy baja en función de el movimiento creciente de determinado tipo de ilícitos que hay en nuestra región y en nuestro país. Antes yo quiero centrarme en lo que pasó en el Parlamento, en la Cámara de Representantes, anteayer, cuando se discutió el proyecto de ley que modifica la vigente de momento ley antilavado. Hay mucha cosa para decir, obviamente. Como es de esperarse en un tiempo en el que el oficialismo no tiene la mayoría parlamentaria asegurada, el proyecto que entró va a salir con modificaciones. Me interesa saber cómo valora esas modificaciones el Poder Ejecutivo y particularmente la CENACLAF. Y voy por partes, ¿no? Por un lado, en una lógica de mayorías distintas y cruzadas que se construyeron el lunes según la parte del proyecto de ley que se sometió a votación, por un lado el Frente Amplio y una parte del Partido Colorado, no todo, construyeron una mayoría para aprobar una reducción del tope a las transacciones en efectivo y finalmente se estableció un sistema que tiene 2 topes, ¿no? En el proyecto aprobado en el Senado se fijó un monto máximo, o sea, en la primera Cámara que lo trató, un monto máximo de 200.000 unidades indexadas, algo más de $30.000,
o el 5% del valor total de la operación siempre que dicho monto no supere las 450.000 unidades indexadas. Esto es equivalente a unos $70.000, un poquito más. O sea que ahí hay una lógica de dos topes distintas o distintos que hace que sea complejo entenderlo. Lo que está claro es que esto, aun cuando se tome el tope mayor, es menos que lo que rige actualmente, que viene de la ley de urgente consideración aprobada en el gobierno pasado, que está en los $160.000 como tope. O sea que el tope se va a bajar. El resultado que aparentemente será definitivo. Falta que el Senado termine de votar esto, pero ahí los votos van a estar para que se apruebe. Con esta lógica de dos topes, uno en algo más de 30.000 y otro en algo más de $70.000, aunque formalmente se expresen en unidades indexadas. A la CENACLAF, ¿qué opinión le merece? Una valoración muy positiva. Esa propuesta se aprobó en diputados como vino del Senado, que fue a partir de se modifica una propuesta que originalmente había ido del Poder Ejecutivo. Tenemos que tener presente que eso no es una modificación a la ley de lavado, es una modificación a la ley de inclusión financiera, que tiene un impacto positivo en lo que es la prevención en el lavado de activos por el riesgo que significa el efectivo y por el problema que significa trazar una operación que se realiza en efectivo ante cualquier investigación. Eso es un problema importante acá y en el mundo. Y creo que el tope llegó a un nivel, ¿qué podemos decir? Un justo equilibrio entre las molestias que se discutieron mucho, que que podían generar a la población, trancar negocios, tomar en cuenta las particularidades del interior del país, determinado tipo de transacciones. Creo que el piso quedó en un monto razonable y también se consideró ese segundo tope que en la práctica la CENACLAF lo estaba practicando, porque cuando se hacen operaciones en efectivo hay que intensificar los procedimientos por parte de un sujeto obligado. Eso es lo que marca la reglamentación vigente. Entonces, también a veces los escribanos trabajan con señas en efectivo y no es lo mismo una seña del 5% cuando hablamos de una transacción de $1 millón que cuando hablamos de una transacción de 100. Entonces, por eso se incluye ese segundo tope que surge a partir de una negociación en el Senado. El de $70.000. Exactamente. Lo estoy redondeando, es algo más de $70.000. Sí, pero más o menos. Y al ser en unidades indexadas, se va a ajustar. La traslación a dólares, claro, va a ir arrojando con el tiempo cifras distintas. Es importante lo que recién decías, porque antes de las modificaciones introducidas a través de la ley de urgente consideración en el periodo pasado, o sea, cuando todavía gobernaba el Frente Amplio en la etapa anterior, el tope era mucho más bajo, no solo y por supuesto que el que se estableció con el gobierno anterior, sino incluso que estos dos topes que seguramente se aprueben ahora. Andaban en el entorno de los $5.000. ¿Y por qué no eligió el gobierno volver a esa cifra? Algo expresaste recién, pero ustedes lo discutieron, evaluaron esa posibilidad, dijeron, es mejor subir. ¿Por qué motivos específicamente? Como te comentaba al inicio, el proceso de la ley, de la propuesta de ley que incluía, entre otros, la modificación de la ley de lavado, la ley de inclusión financiera, el tema de la fiscalía, que no es estrictamente la ley de lavado, fue discutido en la comisión coordinadora, que integran el subsecretario, fue invitada también la Fiscalía especialmente, el Banco Central, participa el Ministerio de Economía, y fue ese proceso de discusión. No es una propuesta exclusiva, no es una propuesta de ley unipersonal, fue consensuado. Y ahí había que buscar un equilibrio entre lo que estaba propuesto, porque es una ley de inclusión financiera, un equilibrio entre ese punto y lo que se podía requerir para mitigar el riesgo de lavado. Y sí, intervino el Ministerio de Economía, nosotros opinamos, fueron y vinieron distintas propuestas y finalmente el Poder Ejecutivo va por una propuesta que estaba en el entorno de los $40.000, es más, pero no existía el segundo tope de 70. Entonces, en Senado se acuerda bajar un poquito a esos 33, pero poner un tope adicional superior. Ayer entrevistamos a Gabriel Tenenbaum, sociólogo que trabaja estos temas, ¿no? Investiga desde hace mucho tiempo estas cuestiones vinculadas al crimen organizado, al lavado de activos, y él entendía que es un logro que en este contexto
baje el tope con relación al que todavía formalmente está vigente, que viene del periodo pasado, pero también entendía que no se bajó lo suficiente, o por lo menos todo lo que él entiende necesario que se baje. Y dijo textualmente: para las organizaciones criminales locales, $30.000 es una cifra considerable, sobre todo a nivel de los eslabones más pequeños de la cadena, que pueden tener determinadas facilidades, sabiendo que hasta ese monto pueden manejar dinero en mano, digamos, para realizar determinadas operaciones, adquisiciones. No lo dijo así, pero pienso yo, de vehículos, eventualmente de armas, de algún inmueble precario, pero que pueda servir en determinadas zonas de las ciudades del Uruguay para desarrollar la operativa ilícita que sea. ¿Qué se responde ante esa observación? Si fuera por propuesta de lo que es el sistema preventivo de lavado, estaría en cero. O sea, efectivo manejo cero, $2.000. ¿Y por qué se cede ahí? ¿En función de qué se cede? Y yo creo que es eso lo que te comentaba, un punto. Hay una variable acá, económica ahí Y sí, o sea, esto fue incluso ya te vuelvo a decir que pasó por el integrante en el Ministerio de Economía en esta mesa de negociación. Había muchos reclamos. Fíjate que había que pasar de 160.000, teníamos 5.000 antes a 160.000. 5.000 parecía realmente bajo para el manejo, lo que estamos en Uruguay. Todavía seguimos en una economía que mantiene un fuerte manejo efectivo. Si vamos a otros países europeos, el manejo es cero, pero nuestra economía aún se sigue manejando en efectivo determinados negocios que se siguen haciendo así. Vuelvo a decir, si fuera por el apetito del riesgo, que le llamamos normalmente, hasta cuánto estamos dispuestos a aceptar de manejo de riesgo, y sí, podría andar en $1.000, cero, no sé. Pero claramente hay que buscar un justo equilibrio para todos, porque en esto lo importante es aplicarlo, porque no es solamente poner leyes para que figuren y después buscar la forma oblicua de saltarlas. Entonces hay que buscar algo serio que realmente se pueda aplicar para todos los participantes, para la ciudadanía en general y los sujetos que hacen el sistema preventivo. Yo recién planteaba esta opinión de Tenenbaum. Ha habido en el pasado, antes del comienzo de esta discusión, pero en esencia sobre el mismo tema, opiniones en sentido contrario. Por ejemplo, Jorge Chediak, tu antecesor en el cargo, porque fue el titular de la Secretaría durante el periodo pasado, en 2024, o sea, en el último año entero del gobierno anterior, declaró en Radio Universal que el cambio de tope que en su momento estableció la LUC, cuando el tope subió a la cifra en unidades indexadas hoy equivalente a los $160.000, que todavía están vigentes, no movió prácticamente la aguja y dijo que no hubo un movimiento masivo hacia el efectivo, por ejemplo, para adquirir inmuebles. Es decir, para él no fue un problema, esto que el gobierno actual sí ve como problema y por eso propone bajarlo. ¿Qué opinión tenés de esa mirada de Chediak? No sé cuánto discutiste con él con respecto a estos puntos en el periodo de transición, si es que tuvieron instancias para abordarlo. Me interesa saber eso. Voy por la última parte, por las instancias de coordinación previas a asumir. Sí, fue realmente un intercambio bueno con el doctor Chediak. Ellos nos aportaron toda la información, pero claramente no dieron tampoco los tiempos para hablar de temas puntuales o de estrategias. Sí, una visión global de cómo él veía el tema, pero sobre este punto lamento tener que discrepar con el doctor Chediak, pero este es uno de los puntos que realmente discrepamos con la gestión anterior. ¿Por qué? Porque el tema ¿estamos identificando? ¿Hemos hecho una evaluación razonable y seria de que eso no ocurría? Que el efectivo, yo no lo vi. Honestamente no lo vi y creo que tampoco está hecho hasta ahora. Faltan muchos datos, falta un sistema que se organice con buenas estadísticas, bien procesados, cada uno de los casos que se procesa, qué instrumentos participan, si son efectivos o no. Y el tema es, ¿los estamos detectando o se están pasando por abajo del radar? ¿Decís que no hay evidencia para sostener lo que dijo Chediak? Y diría que no, y además me pregunto, ¿no están pasando por debajo del radar? Entonces por eso decimos que no existen. Porque no se detectaron, pero el crimen organizado existe, el narcotráfico existe, el micronarcotráfico existe, la trata de personas existe, y como coincido con lo que tú comentabas de la entrevista de Neumann, en el sentido de nosotros podemos percibir que eso existe, pero ¿cuántos casos se han dado?
los hemos identificado. Y ese también es el problema, que vemos bajos reportes de los sujetos obligados del sector no financiero. Vamos a ir más adelante a eso, también tomando cifras de la administración anterior. Claro, ahí está. No me quiero apurar, vuelvo a la discusión en el Parlamento. Ahora salimos de las modificaciones a la Ley de Inclusión Financiera que se votaron en conjunto con estos cambios a la normativa antilavado y paso a una de las disposiciones que estaban en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que no se pudieron aprobar con respecto a los cambios a la ley antilavado, porque el Partido Nacional, el Partido Colorado y otras fuerzas opositoras no dieron sus votos para aprobar lo que el gobierno pretendía, que era suprimir, o una de las cosas que el gobierno pretendía, que era suprimir las fiscalías especializadas en lavado de activos. Dos preguntas en una aquí. ¿Qué valoración hace el gobierno de que haya fracasado este intento puntual? ¿Y por qué se querían eliminar esas fiscalías especializadas? Bueno, recordar que hoy lo que hay es una fiscalía especializada en lavado de activos. Perdón que insista muchísimo. Esto en la comisión coordinadora no forma parte a la ley vigente, la Fiscalía no forma parte de la coordinación coordinadora contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Se invitó especialmente en varias, diría que las sesiones donde se discutieron estos aspectos, toda la ley, a la fiscal subrogante, a Mónica Ferrero, y a partir de esta discusión, ¿cuál era el punto? Existen bajísimos procesamientos por parte de esta fiscalía. ¿Cuál es el problema? Entonces ahí hubo una serie de intercambios con la fiscal y fue a partir de ese intercambio y a partir de la propuesta de la fiscalía, de la fiscal subrogante, que se toma como un punto para incluir en las modificaciones legales. Podía ser esa la solución, incluso la doctora Ferrero, que también lo manifestó así en distintas instancias en el Parlamento, que podría haber otras soluciones. Ella incluso en el Parlamento dio otras alternativas, pero esa era una. Y bueno, se fue por esa propuesta de eliminarla y pasar lo que la ley prevé a estudio de esa fiscalía a otras fiscalías, que eso quedaba a resolver por la propia fiscal subrogante. Pero entonces, ¿el gobierno lo vive como un tropiezo o es, digamos, una decisión del Parlamento que el gobierno lamenta, o entendés que no es una parte sustancial de la cuestión esto que se decidió de no eliminar esa fiscalía especializada? Yo diría que era un punto importante. Ajá. Pero lo más importante era, si se eliminaba, qué es lo que ocurría después, qué decisiones se adoptaban respecto a eso. Por eso me parece importante decir que las leyes no solo son las que te dan todas las posibilidades de detectar situaciones, sino cómo la implementes. Entonces, si esa fiscalía se eliminaba, todo iba como la Fiscalía de Corte iba a reorganizar el servicio, que era lo que estaba previsto ahí. Entonces, esto no salió. También va a tener que ver un reordenamiento. Personalmente, lo veo como que hubiera sido mejor, porque en lo personal, ¿no? Como Senaclaf estoy hablando, eso tenía una fundamentación que eran las investigaciones paralelas. Cuando se está investigando el delito precedente, vamos a ser claros para la audiencia, cuando estamos investigando una estafa, una operación de narcotráfico, un delito de trata de personas, cuando se está investigando ese delito, debería hacerse la investigación patrimonial sobre las personas involucradas. Eso es una investigación paralela y la debería hacer el mismo fiscal porque tiene esa visión integral del delito. Hoy, con la existencia de esta fiscalía, en determinadas circunstancias, siempre que no haya un proceso abreviado, un acuerdo con la persona acusada, debería pasar a la Fiscalía de lavado. Bueno, vamos a tener que mejorar sustancialmente lo que es la coordinación. En este año hemos trabajado muchísimo con esa Fiscalía y con otra Fiscalía para que el proceso de investigación paralela se efectivice. Y creo que se están teniendo buenos puntos de coordinación entre esa Fiscalía y la Senaclaf y otros organismos vinculados a la coordinación nacional. Mencionabas hace un rato como problema la poca cantidad de procesamientos que hay, cuando decías, bueno, pero finalmente discutamos en función de evidencias y hablemos de resultados, ¿no? Y que la justicia procese o impute y eventualmente condene es algo muy importante. Desde el año 2023, cuando se creó esta Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, que sigue vigente porque no prosperó
la propuesta legislativa, el proyecto o la parte del proyecto destinada a eliminarla. O sea, desde 2023, cuando se creó, a 2025, al año pasado, hubo 6 condenas. Tiendo a pensar que cabe decir hubo solo 6 condenas. ¿Qué explicación le encuentran a esa cantidad de condenas que cuando se compara con todo lo que se habla y se dice que ocurre en términos de crimen organizado y lavado, da la impresión de ser un número muy bajo? Sí, efectivamente. ¿Qué está pasando ahí? Yo le pongo el muy también, le agrego el muy bajo, y esa fue precisamente parte de las discusiones. Ese número fue el que se manejó en la comisión discutiendo los puntos. Creo que es multifactor. Realmente creo que es multifactor. No creo que haya que endemonizar, a lo que es la existencia o no de la Fiscalía de Lavado. Falta, en los últimos 5 años realmente hubo escasos reportes, la UIAF con falta de recursos suficientes para un análisis exhaustivo, apoyando a la Fiscalía, particularmente a esa, una descoordinación, si se quiere, entre esa fiscalía y la propia Senaclaf, una fiscalía que decía me da mucho mamotreto así de información, no me ayudan a procesarla, no tengo los recursos, casos que no terminaban elevándose a esta fiscalía. Yo creo que es multifactor. Por eso digo que aunque esa fiscalía permanezca, tenemos que atacar esos otros factores que nos pueden llevar a ser más exitosos en los procesamientos. Otro de los aspectos del proyecto de ley de modificación de la normativa antilavado que no fue aprobado porque se opusieron los partidos de la oposición, valga la redundancia, fue el que establecía autorizar a la Senaclaf a requerir y retirar documentación y o respaldos informáticos en el marco de las inspecciones, que ya puede hacer en bienes muebles o inmuebles de, otra vez, los sujetos obligados a reportar según la normativa vigente. Esto generó una propuesta que no prosperó tampoco del Partido Nacional y Colorado de habilitar esa posibilidad previa autorización judicial. Finalmente, ni lo que decía el oficialismo a partir del proyecto enviado por el gobierno, ni lo que propuso la parte mayoritaria de la oposición prosperó, y entonces esa potestad la Senaclaf no la tendrá. ¿Cómo lo viviste? Hubiera sido mejor que eso se contemplara, pero nosotros creo que con el caso de las potestades también hubo una discusión que creo que los que fuimos invitados a dialogar este tema en el Parlamento en su momento, hacemos mea culpa. Tal vez no explicamos claramente y no pudimos encontrarle una vuelta. La propuesta que surgió como alternativa a eso, de que interviniera la justicia, no parecía algo muy practicable, porque acá el punto creo que tenemos que discutir claramente que estamos hablando de un proceso administrativo. Pero ¿y por qué no sería practicable que un juez o jueza diga ahora puede la Senaclaf hacer todo eso? Te doy un ejemplo. Sería impracticable que vos tuvieras una autorización del juez. Imagínate, yo voy a un escribano, el equipo de nuestra Senaclaf va a un escribano, se encuentra con determinada situación y se tiene que traer la documentación. ¿Y por qué contemplaba lo informático? Porque el mundo cambió. Entonces era para dejar bien claro lo que ya hoy a nuestro juicio tal vez se podría hacer. ¿Pero qué pasaría con la autorización judicial? ¿Demoraría mucho el proceso? Exactamente, yo estoy ahí. ¿Cómo previamente no le puedo decir a un juez qué es lo que voy a retirar? Y si es posterior, ¿a qué juez se lo elevo? Los jueces atienden casos judiciales. Que cuando hay un levantamiento de un secreto o un allanamiento es porque un juez tiene un caso que está ante un fiscal, el fiscal pide. Y entonces, ¿a quién le iba a comunicar? ¿Cómo le iba a comunicar si yo estoy en un proceso de fiscalización administrativo, tengo un reglamento, un decreto que rige el funcionamiento de la administración pública y cómo debíamos actuar? Entonces, sí, podría haberse buscado algún punto, pero también una cosa me parece importante, se perdió de vista los otros puntos que marcan el artículo 4 de las potestades de la Senaclaf. Se habla que íbamos a tener superpoderes y yo profundamente lamenté eso porque es como que quedaba que queríamos tener un poder
mayor a cualquiera. Eran los mismos poderes que tiene la DGI, que tiene el BPS, para hacer eso. Está casi copiado lo que hace el Banco Central con los supervisados, la DGI, la aduana. Ese es un punto igual. fundamental, porque, a ver, desde la oposición, particularmente desde el Partido Nacional, cuando se argumentó por qué no se acompañaba la disposición vinculada a estas potestades que finalmente no se le otorgaron a la CENACLAFT, se dijo, por ejemplo, lo dijo en sala el diputado Pablo Abdala, que darle esas facultades a la CENACLAFT de retirar los respaldos informáticos de una organización privada de una forma absolutamente ilimitada desde el punto de vista de las posibilidades de su actuación supondría poner en severo riesgo las garantías que es indispensable que armonicemos a la hora de legislar. Y hubo muchos discursos parecidos, algunos también mencionando directamente al prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, en ese entendido de que sería la persona que se empoderaría en función de ese cambio. Díaz es muy cuestionado por algunos sectores de la oposición. Y también hubo quienes dijeron que la diferencia que hay entre la CENACLAFT y otros organismos públicos como los que mencionaste es que al estar en la estructura de presidencia no está sujeta al control parlamentario. Es decir, si hubiera algún desvío en esas actuaciones, dijeron en sala, el Parlamento no puede llamar a responsabilidad a nadie. ¿Te parece atendible por lo menos una parte de todo lo que enumeré? A ver, creo que vamos a tener la oportunidad cuando se discutan los puntos de la estrategia, que seguramente va a implicar modificaciones legislativas, muchos de los puntos de la estrategia. Y se puede ver que en la estrategia uno de los puntos tiene que ver con la ubicación de la CENACLAFT, si corresponde o no unificarse con la UIAF, es uno de los hitos que está en la estrategia. Vamos a tener oportunidad de discutir cuál es la mejor ubicación. De hecho, el prosecretario de la Presidencia, en varias instancias que tuvimos la oportunidad de ir al Parlamento, donde él fue convocado, recuerdo que marcaba que él no estaba de acuerdo donde está ubicada la CENACLAFT dentro de la Presidencia, que es algo que el país se ha dado de ir incluyendo secretarías donde no está claro la ubicación. Yo lo que quiero marcar es que la CENACLAFT actúa con independencia técnica. Nunca comunicamos cuándo vamos a hacer una actuación, cuándo no vamos a hacer, en qué investigaciones estamos. Y eso lo puedo asegurar con propiedad. Al menos esta administración no da cuenta a la CENACLAFT, a la prosecretaría. Y sí me parece que el punto rendir cuentas ante el Parlamento, si ustedes, los invito a que lean todo el artículo 4 respecto a las otras potestades. Nosotros tenemos potestades ya vigentes que podemos ir a cualquier persona, a ir visitar hasta cualquier persona que tenga vinculación con una fiscalización que estemos haciendo, una operación que estemos analizando. Son muy amplias ya nuestras facultades. Entonces me parece que fuimos a un punto de discusión y donde reconozco el error. Donde sí, lo reconozco. ¿En el qué sentido? Que capaz que lo que habría que dejar claro es que se iba a retirar solamente aquella documentación en soporte informático que tuviera que ver con el caso que se estuviera investigando y de acuerdo a las potestades de la CENACLAFT. Sí, no nos podríamos traer el protocolo de un escribano, pero sí una transacción por las cuales son sujetos obligados, que es la compraventa inmobiliaria, entre otras. No nos podríamos traer todos los poderes que tiene protocolizado. Bueno, eso tal vez pudo haber sido, sí, una falta de aclaración con la propuesta que habíamos enviado. Y después de parte de la negociación, si bien la bancada de gobierno trabajó intensamente en las negociaciones en la comisión con este punto, no se pudo llegar a tiempo con un punto acordado. Ya en el tramo final de la entrevista, yo hice hincapié en por lo menos dos aspectos del proyecto que no prosperaron. Ahora, hubo otros que sí se aprobaron y se sabía de antemano que estaban las mayorías para aprobarlos. Entonces, ¿cuáles son los aspectos fundamentales del todavía proyecto de ley que modifica la normativa antilavado que ya se sabe que se van a aprobar a criterio de la CENACLAFT y donde se entiende que va a haber cambios positivos? Bueno, si tú me das la oportunidad, quiero hablar de uno en particular y que tengo que agradecer al sistema político de haber entendido técnicamente lo que estábamos proponiendo. El artículo 17 de la ley de lavado de activos, que es la debida diligencia simplificada, que se discutió muy poquito,
pero formaba parte de los 4 artículos que no fueron aprobados en general y que se discutieron en particular. Es la debida diligencia simplificada que pueden hacer los sujetos obligados del sector no financiero. Ese punto es esencial, porque nosotros teníamos un informe del organismo internacional Gafilat que eso no estaba de acuerdo a los estándares. No habíamos sido lo suficientemente claros en la comisión, tenemos que hacer algún reconocimiento en ese sentido, porque a último momento tenemos que agradecer que el Partido Colorado tomó cuenta de ese informe, lo vio en profundidad y sobre último momento se aprueba ese artículo 17 en el texto que venía del Senado, que era la propuesta que había ido originalmente a SENACLAF. Eso, a ver, en nuestra opinión, eso genera bajos reportes de operaciones sospechosas, los sujetos obligados cuando las operaciones venían bancarizadas, los del sector no financiero, estamos hablando de todos esos profesionales, se apoyaban y no veían origen de fondos de acuerdo en aplicación de ese artículo 17. Y ahí la discusión estuvo en el sentido que ese era un artículo que surgió en la ley de urgente consideración que había sido votada mediante referéndum, que había sido avalada mediante referéndum. Punto que podría discutir un buen rato. No soy, no tengo formación legal, pero podría verlo desde una perspectiva técnica, pero te sacaría bastante tiempo. Pero el punto es que eso cambia sustancialmente la cantidad de reportes de operaciones sospechosas, la efectividad del sistema. 4 ojos ven más que 2. No solo son los 2 bancos, no solo es el banco que intervino, sino el profesional que tiene cara a cara con un cliente, que a veces el banco no lo tiene. Sí tiene sistemas más sofisticados, pero el profesional tiene un conocimiento mayor de las personas. Entonces, eso realmente fue en lo personal de la SENACLAF, me refiero en mi persona, pero representando a la SENACLAF, creo que fue un aporte bien importante del sistema político para la visión que tenemos hacia futuro. Íbamos a ser observados y además no solo lo íbamos a poder aprobar en 2029, que íbamos a decir estamos observados, porque ahí viene la efectividad. Cuando te hacen una evaluación te evalúan 4 años para atrás. Entonces ese artículo no iba a estar en aplicación 4 años hacia atrás. Íbamos a tener un problema importante. Entonces, creo que ese es un valor así. Y después hay otros cambios, por ejemplo, el de la asistencia al lavado, que se estaba aplicando mal. Nosotros vemos en las condenas asistencia al lavado de activos y en realidad es asistencia al delito precedente. Quiero decir, cuando asistís al narcotráfico, cuando asistís a una estafa, y no cuando asistís al lavado de la estafa, de la forma que estaba redactado, quedaba así. Y eso traía problemas serios. De eso no se discutió porque había pleno acuerdo. Y otros puntos, también se incluyeron los criptoactivos, yo creo que es algo importante. ¿Cómo es eso? A ver. Los sujetos obligados ahora del sector no financiero, cuando realicen permutas, cualquier tipo de permutas o negocios con criptoactivos, o se realicen, como por ejemplo, compraventa de establecimientos comerciales con criptoactivos, esas operaciones quedan bajo la debida diligencia que tiene que hacer. Tiene que hacer debida diligencia el sujeto obligado, vamos a decir, el escribano, tiene que hacer un conocimiento del cliente cuando se realicen ese tipo de operaciones que hoy no estaban. Y eso también fue un aporte de la oposición. Nosotros habíamos enviado las permutas porque incluyen la de criptoactivos, se amplió, lo mismo que la dación en pago, que era de riesgo, nos pareció muy bien que fuera incluida. Digo que hubo un proceso de negociación interesante. 2 consultas muy puntuales para el final que llegan de distintas vías. Una la formuló ayer, o tiene que ver con una opinión que formuló ayer Tenenbaum, cuando hablando de áreas en las cuales puede estar desarrollándose en el país un nivel importante de actividades asociadas al lavado de activos, se refirió puntualmente al sector de la construcción, ¿no? Dijo, en la construcción tenemos un debe y hay silencio, a pesar de que en Uruguay hubo un boom inmobiliario muy importante en los últimos 15 años, con inversiones de gran porte en Montevideo, Punta del Este o Colonia. Sin embargo, cuando uno repasa las estadísticas de los reportes de operaciones sospechosas e inusuales de constructoras, por ejemplo, o agentes inmobiliarios, son mínimas. Entonces, ¿cómo se explica un crecimiento tan grande de una actividad y tan pocos reportes de operación sospechosa? Coincido con la apreciación, es un sector de riesgo, deberíamos tener muchos más reportes. Desde fiscalización de la SENACLAF estamos haciendo énfasis en ese sector y en el hecho de si se reporta o no las transacciones. Y ahí juega mucho esto que te mencionaba del artículo 17.
La constructora no ve origen de fondos cuando los fondos vienen bancarizados. Entonces no se generan esos reportes. Ese es un caso y un ejemplo claro donde este artículo 17, y me parece importante hablar que cuando este artículo 17 se reglamente a través de un decreto, que es lo que corresponde realizar, vamos a trabajar como se ha hecho hasta ahora, pero en estos casos en particular, con todos los sectores escribanos, inmobiliarias, en la reglamentación particularmente de toda la ley, en lo que corresponda, pero en el artículo 17, para atender las dificultades que ellos tienen, contemplarlas en lo pertinente y para facilitarles también el trabajo para generar mayores reportes. Y de eso tengan seguridad, porque los sectores tuvieron mucha participación en las distintas instancias en el Parlamento, donde manifestaron una serie de quejas y argumentos que nosotros lo vamos a tomar en cuenta claramente y vamos a trabajar con ellos para un mejor sistema preventivo. Que todos seamos más eficientes. La última consulta viene de la audiencia. Hace rato estaba echando el celular porque hay más de un mensaje. Me quedo con uno simplemente por un tema de tiempo. Daniel nos dice que leyó el libro Vendedores de Cuchillos, que habla de estas temáticas y que escribieron alguien que ya mencionaste, Daniel Espinosa, que entre otras cosas estuvo al frente de la Senaclaft en gobiernos anteriores del Frente Amplio, y Ricardo Giriribarne, que también ha estado en torno a estos temas. Ambos son asesores hoy de la Senaclaft. Ahí está, o sea que trabajás en estrecha colaboración, sí, digamos, o colaboran ellos con tu trabajo. Y en ese libro, dice el oyente, se señala que Uruguay ha sido criticado por la expropiación de bienes del lavado, que el país debería compartir esta información con países para generar esa colaboración, que no se hace. Y pregunta qué está pasando, menciona el caso Figueredo puntualmente, lo asocio con Eugenio Figueredo, el expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿La apropiación y remates ha cambiado? ¿Hay avances en esta problemática? ¿Qué comentario se puede hacer? Simplemente decir que están en un punto de la estrategia, porque una de las recomendaciones y más importantes respecto a la cooperación internacional que marcan los organismos internacionales es el compartir los bienes decomisados cuando el delito se produce en otro país. ¿Cómo es compartir los bienes? Claro, se produce una estafa en Brasil y el dinero pasa por acá. Lo condenás aquí por lavado de activos, de aquí están los bienes, pero el delito se produjo y las personas dañadas en otro país. Se debería haber acuerdos para poder compartir esos bienes que fueron decomisados. O sea, el dinero resultante de esos bienes. Exacto, bienes, dinero, fondos bancarios, valores, lo que fuere. Hay todo un nivel de coordinación complejo ahí. Exacto, que parten de acuerdos que hay que realizar y bueno, tenemos algunos casos que han generado situaciones puntuales y hay que trabajar en ese tema sin duda, porque además es la imagen del país y porque nos puede pasar a nosotros. Porque si tú no compartís, tampoco te lo van a compartir. Entonces, tiene que ser recíproco. Está basado en la reciprocidad. Sandra Libonati, titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la Senaclaft. Muchas gracias por esta visita a la mañana de la diaria. Bueno, gracias a ustedes y bueno, siempre abierto en la Senaclaft para contribuir a generar conciencia sobre el tema del lavado de activos.